Listo, entonces en este momento les voy a compartir aquí la guía que nosotros abordamos en este cuarto periodo, ¿sí? Ustedes ya la conocen porque yo ya la compartí. Y en la última parte consistía en darles un repaso a ustedes de cómo era la estructura de los proyectos de desarrollo web, en este caso solamente incluyendo un lenguaje de programación como JavaScript, ¿sí? Y les decía que la estructura de los proyectos de desarrollo web tenían tres elementos principales o tecnologías: HTML, CSS y JavaScript. Pero también hay otras tecnologías que yo puedo incluir, como es el lenguaje PHP, que es un lenguaje orientado al servidor que me permite interactuar con un servidor. ¿Qué puedo almacenar yo en mi servidor? Archivos, bases de datos, principalmente. Entonces, si yo quiero interactuar con las bases de datos, por ejemplo, registrar los datos de mis usuarios, de mis clientes o de mi negocio, pues yo necesito usar un servidor, crear una base de datos y guardar allí la información. Si yo quiero interactuar con esa información, no me basta con JavaScript, ¿sí? Necesito un lenguaje del lado del servidor. Aunque JavaScript, algunas librerías y algunos lenguajes han evolucionado a partir de JavaScript que permiten incluir la función de interactuar con el servidor y no se ha quedado solamente en un lenguaje del lado del cliente, es decir, un lenguaje del lado del navegador. Entonces yo les había entregado esta guía para su conocimiento, para que tengan claras estas tres tecnologías principales para hacer una aplicación sencilla web. Y a su vez les compartí un proyecto que debíamos desarrollar, que debemos desarrollar durante este periodo, que se llamó Proyecto Integrado, que incluye las tres competencias del SENA. Este proyecto debe estar, ¿sí? Este proyecto consiste en crear un sitio web que esté alojado en un servidor web y para el cual se le asigne un dominio o subdominio gratuito, ¿sí? El acceso a este proyecto estará ubicado en una página web institucional desde el cual se enlazará al sitio web desarrollado. De esa parte me encargo yo, simplemente ustedes me dan los enlaces que están ya creados en su servidor web y yo me encargo de enlazar eso en el sitio, desde el sitio web institucional al enlace que ustedes me envíen. Y en el proyecto integrado estaban los requisitos del sitio web. Ustedes hasta la fecha deben de haber ya seleccionado cuáles eran los algoritmos que van a implementar en su proyecto. Yo les había dicho, aquí en el proyecto dice que son al menos 3 algoritmos por asignatura, es decir, que si en el caso de nosotros, para, el, para herramienta ofimática, ustedes deben escoger 3 algoritmos de estos 14 algoritmos, ¿sí? De estos 14 solamente escogen 3 y los implementan. Y en el caso de estructura de redes, ustedes escogen 3 de estos 5 algoritmos, ¿sí? De esta forma, entonces, ustedes implementan 6 algoritmos en su proyecto web, ¿sí? Pero también les dije lo siguiente: si ustedes tienen un proyecto, ¿sí? Un proyecto ya parte de desarrollo mejor que este, simplemente presentan su proyecto. Por ejemplo, hay proyectos como el de Johan Moreno, Life Club. Hay proyectos como el de Agudelo, COWI, ¿sí? Hay proyectos como el de Maritatiana Molina, que es el proyecto de Ahumados Mari. Esos proyectos clasifican para validación de la etapa productiva. ¿Por qué clasifican? Porque allí aplican los conocimientos que nosotros procuramos que se logren aplicar con este proyecto integrado. ¿Qué se logra aplicar con este proyecto integrado? El uso de tecnologías de desarrollo, ¿sí? El uso de tecnologías para el almacenamiento de la información y de redes, como son los servidores web, dominios y subdominios, etcétera. Entonces, si ustedes ya han empezado y ya tienen avanzados, como sé que algunos lo tienen, el proyecto de desarrollo web, aparte de este proyecto integrado, ese proyecto es validable, ¿sí? O mejor dicho, homologable, es decir, se puede tener en cuenta. Pero si ustedes no tienen ninguno de esos proyectos, como el caso del caso de los que ya mencioné, ustedes deben de estar trabajando en este proyecto integrado. ¿Qué es este proyecto integrado? Una página web que implementa unos algoritmos, es decir, es una aplicación web. ¿Y dónde la deben alojar? En un servidor gratuito, ¿sí?